Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes, bienvenidos a Cuerpo Médico. Soy Jennifer Cerecía, tengo el gusto de darles las gracias por su preferencia y por acompañarnos para aprender juntos a cómo cuidar nuestra salud. Hoy vamos a tocar un tema muy interesante porque vamos a hablar de ese zumbido o pitito que de repente por ahí usted puede sentir en el oído cuando hay un silencio total o de repente por las noches. La tinnitus es el tema de hoy, así que usted puede hacer todas las preguntas porque tenemos al especialista listo para responderlas. Así arrancamos el día de hoy. Muy bien, hoy día vamos a hablar de la tinnitus y es importante justamente tomar atención a esta enfermedad o esta condición porque cada vez es más frecuente que de repente usted vea muchas personas con los audífonos, ya sea de estos grandes o de repente esos que colocamos muy por dentro del oído, como un uso diario, acostumbrado. Hay que de repente también por ahí pues cambiar los hábitos en relación a nuestra audición, que damos por sentado que siempre la vamos a tener bien. Bueno, hoy es el tema de hoy, la tinnitus. Y para entrar ya con sus preguntas, vamos a ver un informe antes. Veámoslo. Amigos de Cuerpo Médico, podemos identificar el tinnitus cuando una persona empieza a sentir o escuchar sonidos de timbre u otros ruidos en uno o en ambos oídos. Hay que aclarar que el sonido que se siente cuando uno tiene tinnitus no es externo y el resto de personas no pueden escucharlo. El tinnitus es un problema común y ciertas investigaciones afirman que afecta entre a 15 y a un 20% de la población y en particular a los adultos mayores. Esto significa que el tinnitus casi siempre es causado por una afección subyacente, como la pérdida auditiva relacionada con la edad o una lesión del oído o un trastorno del aparato circulatorio. Por lo general, el tinnitus se describe como un zumbido en los oídos. Sin embargo, el tinnitus también puede causar otros tipos de ruidos imaginarios en los oídos como los zumbidos, rugidos, chasquidos, siseos o murmullos. Aún así, para algunas personas el tinnitus no es una molestia y para otros es una interrupción cotidiana. Sin embargo, siempre se recomienda un chequeo preventivo y constante de detenerse esta afección. Igualmente les recomendamos visitar al médico especialista si es que se tiene una pérdida auditiva o mareos, además del tinnitus. No olvidemos que la prevención trae consigo salud. Gracias. Así es, no hay que esperar pues de que este tinnitus termine afectando la calidad de vida, incluso nos quite la funcionalidad para hacer nuestras cosas. Vamos a presentar al especialista que el día de hoy va a absolver todas esas preguntas. Estamos con el doctor Cristian Gómez Quirós, él es director ejecutivo de Otorrinolaringología Perú y especialista en otorrinolaringología y cirugía facial. Doctor Gómez, qué gusto volverlo a ver. Gracias por venir con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Doctor, ¿qué tan frecuente es esto de la tinnitus y que, digamos, ahora la gran mayoría pues tenemos como un uso diario el tema de los audífonos? ¿Esto también podría ser un factor de riesgo para tinnitus? Sí, claro, es un tema importante en el que vamos a tocar hoy día. En sí el tinnitus o acúfeno corresponde a un síntoma. ¿Ya? Es un síntoma que se caracteriza por la percepción de un ruido sin que haya una fuente sonora que lo esté produciendo en el exterior. Ajá, o sea, el ruido viene de acá. Claro, la persona percibe ese ruido. Este ruido muchas veces está acompañado por una pérdida auditiva. Por eso lo que mencionaban en el informe es de que sí, se da en un 15 a 20% de la población, se da más en personas mayores, porque las personas mayores empiezan a perder la audición conforme van pasando los años. Pero, lamentablemente, estamos viendo en edades tempranas también que hay la presencia de este ruido fastidioso y es por el uso muchas veces de audífonos o personas que laboran expuestas a ruido y que no usan los protectores auditivos adecuados. Y bueno, y ahora que estamos con la virtualidad, que es parte de nuestra vida cotidiana, clases virtuales, trabajo virtual, se está usando más
el tema de los audífonos y hay que tener mucho cuidado con Y eso. eso nos lo va a explicar más adelante cuando nos dé las recomendaciones, incluso cuáles serían pues esos audífonos ideales, si es que cabe pues no de repente el término, porque digamos, es muy cierto, en casa de repente hay muchos que están en clase virtual trabajando y para no molestar al resto pues colocan estos audífonos, de repente si es que los de dentro, los de afuera serían los mejores. Eso más adelante porque vamos ahora ya a recibir la primera consulta. Tenemos a Isela, nos llama desde San Juan del Lurigancho. Isela, gracias por llamar. ¿Cuál es tu preguntita para el doctor Gómez? Buenas tardes, señorita. Buenas Hola. tardes, doctor. Mi pregunta es si también ese sonido es porque he tenido un golpe fuerte en la cabeza. Hace tiempo tuve un golpe y siempre tengo ese sonido, doctor, no sé si es de mi cabeza, es de mi oído, pero es un sonido, me despierto, me levanto, todo el día estoy con ese sonido en mi cabeza. ¿Y hace cuánto fue ese golpe, Isela? Uy, habrá sido hace 5 o 6 años atrás. Y ya desde ahí el sonido permanente. Desde ahí tengo ese sonido, ya me han sacado placas, todo, no tengo nada, pero ese sonido es persistente, está todo el día, toda la noche, me despierto en la madrugada igualito, está ese sonido que no es como un pito, es como cuando hierve la tetera y suena, así es un sonido. A ver, escucha la pregunta que te va a hacer el doctor. ¿Qué tal? ¿Cómo está Isela? Buenas tardes, Una doctor. consulta. Sí. ¿Su edad, por favor? Tengo 51 años. Ya. ¿Y el sonido que usted percibe es en un solo lado o en los dos? Doctor, es en la cabeza, ese sonido lo tengo así, perenne. Yo me tapo los oídos y siento ese sonido así, suena. Perfecto. Ya. Gracias por la información que me brinda. Sí, Ya, doctor. este sonido puede tener relación directa con un golpe. Un golpe fuerte puede lesionar tanto el nervio como puede lesionar el oído. Y cuando hay este tipo de lesiones también se puede presentar estos sonidos O sea, fastidiosos. esta es una secuela, en todo Es una caso. secuela y puede tener relación directa con el golpe recibido. ¿Y en qué podría hacer ella? Lo ideal es hacer una evaluación, lo ideal es poder evaluar, ver cuál es la condición de los oídos y muy importante medir la audición. Porque justamente cuando hay una pérdida auditiva o vamos a encontrar este zumbido y si ha habido una lesión por Un producto del traumatismo. golpe, Ajá. sí también va a haber una afección en la audición. Perfecto, entonces ahí está ya la recomendación del especialista. Vamos ahora hasta Surquillo. Claudia, gracias por llamarnos. ¿Cuál es tu preguntita? Sí, buenas tardes. Hola. Yo he tenido un zumbido muy de vez en cuando. Es como un pitido que tengo en el oído izquierdo. Hace como 2 o 3 años tuve otitis y desde esas fechas he sentido incluso que me ha disminuido la audición en el lado izquierdo. A veces se me tapa, venitas escucho, en comparación con el otro lado. No sé si eso podría ser permanente, Claro. porque O lo puede único agravar. que he tenido es la otitis, que era por una excesiva limpieza que tenía, que me picaba el oído y Y ahí con el hisopo. Perfecto. Vamos a ver qué te dice el doctor. Gracias, Claudia. Doctor. Ya. Gracias, Claudia, por la llamada. Sí, producto de las infecciones, producto de inflamaciones del oído, también puede haber lesión en el tímpano, puede haber lesión en los huesecillos y esto también nos va a producir el zumbido o el tinnitus. Ella nos da un dato clave, que es, ella relaciona que hay disminución auditiva del oído que tenía los problemas frecuentemente con el zumbido que está presentando. Entonces sí, lo ideal en estos casos es hacer una revisión, hacer un examen físico, determinar cómo está la membrana timpánica y si es recomendable, si es que no se encuentra lesión alguna, medir la audición, ver qué tanto ha bajado y ver si es que podemos darle un tratamiento y podemos recuperar en parte la audición y disminuir el sonido. Doctor, y en esos casos que justamente nos decía ella, ¿no? De repente por una excesiva limpieza, por utilizar o mal utilizar estos hisopos, uno puede lesionarse, generarse una infección permanente y eso posteriormente originar este tinnitus. Sí, bueno, nosotros no recomendamos la manipulación del oído. ¿Ya? No recomendamos los hisopos, No. porque justamente los hisopos al momento de introducirse pueden lesionar el tímpano. Claro, no ¿ya? hay un tope ahí. Claro, lo otro es que también puede generar infecciones. ¿Ya? Incluso hace poco una paciente me comentaba que el hisopo lo mojaba en agua y con eso se limpiaba, y así de esa manera se limpiaba el oído. Entonces ella misma está introduciendo agua en el oído y eso puede generar infecciones. Lo deja incluso más húmedo, ¿no? Exacto. Para que nos quede claro, entonces, doctor, no se trata de limpiar el oído, sino solamente la parte externa con el hisopo, ¿no? Claro, hay una idea que tenemos que tener bien clara. Todos tenemos cerumen en el conducto auditivo y este cerumen tiene una función protectora.
Ya no necesitamos estarlo retirando. La gente cree que este cerumen no debe estar en el oído. Al contrario, en una cantidad adecuada, en una escasa cantidad, tiene una función protectora y no debemos estarlo retirando. Entonces no debemos manipularlo. En un oído en condiciones normales, el cerumen va a evacuarse solo, sin necesidad de nosotros estarlo retirando. Entonces por eso lo que usted me menciona es ideal, de que nosotros tenemos que, en la ducha o después del baño, limpiar solo el contorno de la orejita, nada más. Con un pañito o de repente... O con la toalla, al momento de toallita. secar, uno puede secar. Más no puede dejar limpiarlo. el oído interno y pretender con el hisopo, ¿no? Dejarlo impoluto, limpio. Exacto. Ese es hacernos O hay daño. pacientes que les gusta que ingrese agua. ¿No? Si ingresa Dios agua al mío. conducto, lo más probable es que vayamos a generar una infección. Va generando incluso ahí un dolorcito placentero. He visto mucho eso. Vamos con otra consulta, doctor. Tenemos a Beatriz, nos llama desde Lima. Beatriz, gracias por esperar. ¿Cuál es su pregunta? Buenas tardes a ambos. Buenas tardes, doctor, Sí. señorita. Quería hacer una consulta. En realidad la consulta es más por mi mamá, que es una persona de aproximadamente 74 años. Ella que quiere saber si existe algún tipo de tratamiento para el tinnitus, porque definitivamente es una situación que le incomoda mucho. En las noches generalmente le viene este tipo de zumbido, que como me dice ella, parece un balón de gas, ¿no? Y en verdad por la necesidad de dormir a veces toma algún tipo de tranquilizante, ¿no? ¿Ya hace Y cuánto entonces está con ella tu quiere mamá con esto? deshacerse de esto. ¿Ya hace ¿Perdón? cuántos años está con esta situación? Más o menos tiene unos 10 años con esta situación. Perfecto. Muchas gracias, Beatriz. Sí, doctor. Beatriz, muchas gracias por su llamada. Una consulta, ¿le ha bajado la audición? ¿Esa baja auditiva le fastidia a su mamá? Mire, como le digo, o sea, si es una persona que escucha, no, o sea, a veces cuando estamos hablando en otro espacio, escucha, sin embargo, cuando ve televisión, lo ve con un volumen alto, ¿no? O sea, y le decimos, está alto, pero al parecer no se percata de ello. Sin embargo, pero eso no sorprende que hay otras cosas que sí nos escucha, por ejemplo, cuando susurramos, ¿no? Para contarnos, por ejemplo, algo, un secreto, digamos, ¿no? Sí logra percibir el sonido, ¿no? En ese caso, ¿le afecta incluso la calidad de sueño, la calidad de vida? Sí, en verdad, Beatriz, muchas gracias por la llamada porque nos da muchas pautas que quería tocar. Uno, como ya les había dicho, el tinnitus va de la mano con pérdida auditiva. Ajá. Segundo, el tinnitus se percibe más en la noche. ¿Por qué? Porque en la noche estamos en silencio. Claro, En la no es que noche- venga en la noche, sino que la noche está claro. silencio total, pues, ¿no? Uno para dormir ya opta porque ya no haya ruido en la habitación, ya en la calle tampoco ya no hay mucho tráfico. Entonces es cuando más percibe el paciente. Probablemente la persona lo pueda tener el zumbido todo el día, Claro. pero en la noche con el silencio se hace más evidente y es cuando más fastidia y es justamente que cuando a veces la persona opta por tomar algún tipo de medicamento para poder conciliar el sueño y eso no es bueno, porque esos medicamentos a la larga generan dependencia. Entonces, respondiendo un poco la pregunta que nos hacía Beatriz, es sí, hay tratamiento para el tinnitus. Sí, lo malo que no hay un tratamiento estándar. ¿Qué quiere decir? No hay un medicamento para solucionar todos los cuadros. En el caso de la llamada en específico, nos habla de una relación que tiene la edad con baja auditiva y con el tinnitus. Entonces, si bien lo que vamos a enfocarnos es en mejorar el tinnitus o disminuirlo, sí se puede probar algunas opciones terapéuticas. ¿Cómo cuáles? Hay algunos pacientes que mejoran con medicamentos como ginkgo biloba, hay medicamentos tipos antidepresivos, no como las benzodiazepinas, que también mejoran. O sea, hay tratamiento farmacológico. Hay tratamientos farmacológicos. ¿Que elimina el sonido, el zumbido? Lo disminuye en buena parte. Lo importante es saber, lamentablemente no hay, como les decía, un solo tratamiento para todos los casos. Algunos mejoran con un tipo de tratamiento, algunos mejoran con otros medicamentos, unos depresores vestibulares se llaman, como la betaistina, que es el nombre farmacológico. Entonces, lo ideal es buscar con qué tratamiento mejora cada persona. Y lamentablemente sí
hay que ser honestos, hay pacientes que incluso no mejoran. Y en ellos se puede plantear otro tipo de tratamientos, se hace terapias de ruido, o hay algunos audífonos que mejoran la audición, que también ayudan a disminuir el sonido. Claro, como colocar, ¿no?, terapias de repente de sonidos de agua del mar, ¿no?, para poder descansar. Vamos con otra consulta. Sonia nos está esperando desde Surco. Sonia, gracias por esperar. ¿Cuál es tu preguntita? Sí, quisiera preguntar, lo que pasa es que cuando subo a los aviones se escucha un ruido del avión y entonces se me queda ahí el pito, y hace poco el doctor me detectó, no me acuerdo qué cosa, pero me mandó pastillas y todo eso. ¿Y mejoró la cosa o sigue el zumbido? Sí, mejoró, lo que pasa es que me da mareo, sí, pero me da cefalea. Pero igual a veces escucho, cuando me meto el hisopo, ya como que o me entra agua cuando me baño y escucho menos. Otra vez el pi. Muy bien. A ver, escucha lo que te va a decir el doctor. Gracias también por la llamada. Es importante saber de que el caso especial del motivo de la consulta parece que tiene que ver con un problema en la trompa de Eustaquio, ¿ya? Un pequeño paréntesis. El tinnitus va de la mano con la pérdida auditiva, con la disminución auditiva, y las causas de disminución auditiva son extensas. Incluso hay tinnitus que no tiene relación con problemas de oído, pero no nos vamos a desviar. En el caso de esta llamada, a diferencia de las anteriores, el problema tiene que ver probablemente con un problema en la trompa de Eustaquio. O sea, morfológicamente. No, es una inflamación de la trompa. Nos ha pasado a muchos cuando viajamos a la altura o cuando viajamos en avión, se nos tapa el oído, ¿no? Entonces optamos por taparnos la nariz para poder destaparlo. Es ahí cuando la trompa se ha cerrado, y cuando hacemos nosotros esta maniobra, hacemos una presión positiva y muchas veces la podemos aperturar la trompa. Cuando esa trompa está inflamada y tiene que ver con rinitis alérgica, por ejemplo, al hacer esta maniobra no es suficiente, y en esos casos se necesita un tratamiento complementario. Lo primero, evaluar si es que hay una alergia de fondo, tratar la alergia y, si es que es necesario, dar un tratamiento específico para desinflamar la trompa. Y con eso se soluciona el problema. Este tipo de casos, el zumbido es totalmente reversible. Doctor, antes de irnos a nuestras recomendaciones, el tema de los cantantes o las personas que por profesión tienen que estar expuestos a estos sonidos muy altos, o ahora en el teletrabajo, o de repente en clases virtuales, y utilizamos muchos de estos audífonos, ¿cuáles son las recomendaciones? ¿De qué tipo de audífono debería ser el ideal dentro de todos? Gracias por las recomendaciones por permitirme dar unas recomendaciones generales. En este caso, siempre hay que preservar o hay que tratar de no estar expuesto a ruido. El tema de los cantantes, músicos, ellos tienen exposición por su profesión al ruido, usar protectores. Hay varios tipos de protectores. Hay unos protectores que son dentro del conducto, se llaman intracanales. Hay otros que son tipo orejeras, lo que le permita en la profesión, ¿no? Y lo que le permita, de repente, si está ensayando o si está en una presentación. Pero si ustedes se dan cuenta, cuando vean algún video musical, los cantantes profesionales usan protectores auditivos. Hay muchos cantantes en la actualidad tienen pérdida auditiva y tienen tinnitus. Un ejemplo, Luis Miguel. Un artista muy conocido, un artista que me imagino tiene al alcance todos los médicos del mundo, no puede controlar este cuadro, pero sí él en un momento adecuado pudo prevenirlo. Entonces es ahí donde nosotros tenemos que atacar. Si bien a veces es difícil dar un tratamiento para el tinnitus, podemos prevenirlo. Entonces, si la persona trabaja expuesta a ruido, tiene que evitarlo o tiene que usar protectores auditivos. En el caso de las clases virtuales o el trabajo virtual, lo ideal es no usar audífonos. La recomendación es... El sonido de la computadora en ambiente. En ambiente es lo ideal. Ahora, tenemos que a veces que ajustarnos a ciertas realidades, porque a veces uno, por temas de concentración, a veces uno trabaja en la casa y no hay otras personas que están haciendo sus labores, que interrumpen el desarrollo de la actividad. Se puede usar audífonos, pero esos audífonos, lo ideal es usar los que son tipo orejeras. Es más dañino el que es intracanal, el que es dentro del oído, y lo otro, si vamos a usar un audífono, usar en un volumen que sea regular, que no sea muy alto y no por mucho espacio de tiempo. Ahora, esos intracanales serían mejor los que tienen una gomita que de alguna manera entran y sellan mejor,
o estos que son como un plastiquito nada más y que uno tiene que forzar en colocar bien para que, digamos, no escape el sonido? De por sí los audífonos van a producir sonido dentro del oído y es dañino. Entonces, si hay que escoger entre los dos, es preferible usar el tipo orejera, pero la recomendación No sea usarla. uno o no usar, o si hay que usarlo por algún tema en particular, usarlo en un volumen moderado. Como recomendación final, simplemente decirles, la prevención en este caso es muy importante. A diferentes edades ya no es un problema solo de tercera edad, sino que cada vez vemos que personas jóvenes ya tienen problemas auditivos y estas personas cuando tengan edades avanzadas van a tener serios problemas de audición y serios problemas de zumbido y sonidos de oído. Y bueno, gracias por la invitación y los espero. Me pueden buscar en mis redes sociales como Otorrinolaringología Perú o al 9941-49297. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Gómez. Vamos a buscarlo y también porque estos audífonos que nosotros usamos, de repente sería recomendable ir turnándolos de oído, ¿verdad? Sí. Porque hay un sonido permanente ahí. Exacto. Ya, Y aprovecho la consulta. Yo, no, gratis. claro que sí, siempre a un volumen moderado y no por Moderado. mucho tiempo. Muy bien, muchísimas gracias, doctor. Y esa recomendación va también para quienes tienen la costumbre de repente de viajar, ¿no? El transporte público con el teléfono celular y el volumen alto. Felizmente esos receptores, esos aparatitos, ¿no? Ya nos dan una recomendación de que no puedes elevar tanto, pues incluso el tema del volumen del audífono. Muchas gracias, doctor. Gracias Un a gusto ustedes. siempre conversar con usted. Ahora sí, vamos a hacer una pausa. Este tema definitivamente lo vamos a volver a tocar, no se preocupe, para que puedan entrar más consultas. Pero ahora sí, la pausa y regresamos con Sara Busaba, nuestra nutricionista, quien nos va a contar sobre los beneficios y las propiedades del perejil. Así que no se la pierdan. Ya regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Solo para anunciarles que este jueves 19 de agosto tenemos una nueva campaña de salud en cuerpo médico, esta vez donación de sangre, ¿verdad, Laura? Así es, una alianza importantísima entre el Hospital Cayetano, el MINSA y Cuerpo Médico con TV Perú en favor siempre de la salud de la población, así que acompáñennos y no se lo pierdan. Claro que sí, la invitación está hecha este jueves 19 de agosto desde las 11 de la mañana hasta las 2 de la tarde. Usted lo va a poder ver en vivo a través de la emisión del programa. Vamos a estar en los exteriores de TV Perú, cuadra 10 de la avenida José Gálvez, para que usted también se sume a esta gran campaña de donación de sangre. Los esperamos, nos vemos. Los Chao. esperamos. Amigos, muy buenas tardes. Estamos listos para poderles dar un conocimiento que espero les sea de gran utilidad, pero sobre todo para que lo tengan en cuenta en el día a día en sus casas. Una de las cosas a las cuales siempre estamos expuestos es a la contaminación del medio ambiente, a procesos que nos oxidan constantemente las células y que éstas, en la medida que nos agreden constantemente y no tenemos una dieta saludable tal vez, entonces esto con el tiempo puede degenerar en enfermedades crónicas, incluso degenerativas, como por ejemplo el cáncer. Y de hecho, nuestro cuerpo está preparado para combatir estas situaciones que nos oxidan por dentro. Pero como les decía, si la dieta no está balanceada o si estamos muy expuestos a estos oxidantes, entonces necesitamos una ayuda adicional, un potencial que lo podemos encontrar en ciertos alimentos como el que hoy les traigo aquí. De hecho, ya muchas amas de casa deben haber reconocido esta deliciosa y linda plantita, el perejil. Una planta que por supuesto podemos sembrar en casa y tenerlas así como las ven acá en una macetita y tener fresco el alimento para poder tener este beneficio potencial antioxidante que tiene esta hierba. Es decir, se han hecho diferentes estudios y se ha demostrado que incluso el perejil puede ayudar a reparar cierto tejido dentro de nuestro hígado. Entonces, consumir perejil no solamente va a ayudar
a, digamos, tener un hígado saludable, sino también a proteger nuestras células de estos agresores que nos oxidan, el medio ambiente, el humo de tabaco, esas grasas que se fríen y que nos hacen daño también. Esa plantita puede ayudarnos. ¿Cómo la van a consumir? De hecho, hay muchas ensaladas que uno puede preparar y agregar el perejil así picadito como lo ven en ese momento. Es más, una de las maneras que más recomiendo utilizar es así fresquito tal cual. Ustedes se sirven, por ejemplo, su lentejita y la colocan. O ponen, por ejemplo, su oyuquito y ponen su buen puñado de perejil dentro de su plato. Pero sí hay que tener cuidado con ciertas condiciones. ¿Por qué? Porque si bien tiene una gran capacidad antioxidante y tiene bastante vitamina A también, tiene dos componentes que pueden afectar a la mujer. Esos componentes se llaman apiol y miristisana y esos componentes tienen la capacidad de poder acelerar la menstruación en la mujer, pero también de generar contracciones en la mujer que está gestando. Entonces, la contraindicación sería para este grupo de mujeres porque podría generar problemas, pero el resto de la población podría tomarlo tranquilamente. Ahora, acá ustedes verán que tengo un vasito con agua porque muchas veces uno se restringe la compra del perejil porque dice, bueno, esta la plantita no me va a durar, pero miren ustedes, esta empieza un poquito a marchitarse, pero ustedes la van colocando en agua, así en su casa, y puede durarles bastante más días y tenerla fresquita para colocar todos los días un puñadito en su plato, y esto les va a ayudar mucho para proteger sus células. Otra de la manera de conservar es tener, por ejemplo, papel toalla, envolverlas, humedecer un poquito el papel toalla y así también refrigerar y queda súper bien. Así que Jenny, espero que con este dato todos se animen a consumir más perejil. Eso sí, ¿cómo lo hay que lavamos? lavar muy bien estas hojitas de perejil. De hecho, ¿solo al chorro con agua? sí, en el chorro de agua, pero ¿sabes qué, Jenny? Sí. Empecemos a tener más conciencia sobre el cuidado de nuestro medio ambiente. Así que debajo tengamos un buen depósito para poder colectar esta agua que utilizamos para lavar la plantita y luego esta nos puede servir para regar, por ejemplo, la misma macetita o de pronto utilizarla incluso en los inodoros, ¿no? ¿El tallito se utiliza? No, el tallito no, solamente consumimos la hoja. Ajá. Y si nada yo coloco más. el tallito para el extracto, porque quiero aprovechar, digamos, que todo... Mira, va a haber- no he visto realmente alguna contraindicación del tallo. De pronto podrías hacerlo, pero permíteme revisar un poquito de información y te cuento si el tallo podría generar alguna Buenísimo. contraindicación. Entonces ahí queda pendiente eso, porque eso te diré que es lo que yo hago. Espero que no haya ninguna contraindicación. Muchas gracias. Entonces nos recomiendas el perejil siempre fresquito, tenerlo picadito del día, del momento, Así para es. colocarlo encima y no perder de repente Incluso ya ninguna picadito propiedad. lo pueden refrigerar también, no pasa nada, pero mejor siempre la hoja fresca para mantener, digamos, este potencial antioxidante que es potente. Buenísimo, muchísimas gracias, Sarita. Y estaba la recomendación a propósito de los principios, los beneficios y las propiedades del rico perejil, que usted puede reconocer porque perejil P, ¿no? En puntita, no se confunda con el culantro, C, Eso. corazón, ¿no? Que es redondito, Ahí porque está. siempre hay confusión entre el perejil y el culantro. No, perejil, puntita P, ¿no? Es el que tiene más puntita. Muchas gracias, Sarita. A ti, Siempre es lindo Jenny. aprender de ti todo este tema nutricional. Y usted, muchas gracias por su preferencia. Síganos, recuerde, todos los días de 1 a 1:30 y de 5 a 5:30 de la tarde. Nos vemos la próxima. Chao.